Fíjense, yo creo que hay que partir de una premisa y hay que tener súper clara esa premisa para poder entender luego cómo opera la nulidad, luego cómo opera la anulabilidad, luego cómo opera la rescisión, por ejemplo. Y la premisa es entender que en la realidad jurídica uno puede diferenciar tres momentos distintos como se presenta un negocio. Para entender estos tres momentos distintos como se presenta un negocio, les pido por favor que me acompañen con la siguiente analogía. Imaginemos por un momento, mis amigos, mis amigas, que tenemos 3 habitaciones en un edificio, ¿ok? Y en cada una de esas habitaciones hay componentes distintos. Ingreso a la primera habitación y en la primera habitación voy a reconocer que existen piezas de un automóvil, pero piezas de un automóvil desperdigada. Es decir, por un lado encuentro el chasis, por un lado encuentro las llantas, por el otro lado encuentro el motor, por el otro lado encuentro el carburador y nada más. Eso es lo que encuentro en la primera habitación. Me retiro y voy a la segunda habitación. Y en la segunda habitación encuentro un automóvil, pero encuentro un automóvil ya armado. Encuentro un automóvil como tal, con todas las herramientas, con todos sus componentes correctamente estructurados, pero, por ejemplo, ese automóvil tiene un desperfecto. Y ese desperfecto es que ese automóvil tiene el motor fundido. Me retiro de la segunda habitación, voy a la última habitación. En la última habitación encuentro el automóvil construido, ya no con el motor fundido, con todas sus piezas en excelentes condiciones. Y es más, la habitación es lo suficientemente amplia que permite ver el despliegue, el traslado de ese vehículo de un lugar a otro. Y en un momento, dentro de ese traslado, el vehículo deja de funcionar. Preguntado por qué el vehículo deja de funcionar, nos damos cuenta que el vehículo deja de funcionar porque se le acabó la gasolina. Me retiro de la habitación. Piensen en estos 3 escenarios. Un vehículo con todas las piezas desperdigadas. Segundo escenario, un vehículo armado, pero con un problema, por ejemplo, en el motor, que impide que el vehículo se pueda utilizar. Y un tercer momento en el cual tengo el vehículo perfectamente armado, pero, es más, perfectamente armado, funcionando, pero que deja de funcionar por una situación en particular. Se quedó sin gasolina. ¿Por qué he empezado esto, esta diferenciación, esta premisa con esta analogía, ¿no? Con estos 3 automóviles? Por lo siguiente. A nivel de negocio jurídico, cuando uno empieza a ver la realidad del negocio jurídico, uno puede establecer 3 momentos distintos dentro de la estructura de un negocio jurídico. En primer lugar, un plano de existencia. En segundo lugar, un plano de validez. Y en tercer lugar, un plano de eficacia. Y evidentemente, estos planos tienen aspectos patológicos. Si es que no podemos considerar que el negocio existe, pues entonces estamos frente a una situación de inexistencia. Si es que no podemos considerar que el negocio es válido, estamos frente a un escenario de invalidez. Si no podemos establecer que el negocio es eficaz, pues entonces estamos frente a un escenario de ineficacia. Pero, ¿cómo poder aproximarnos de la mejor manera para poder diferenciar un supuesto de otro? La primera habitación, donde están las piezas del automóvil, pero no puedo decir que exista un automóvil, es lo que pasa con el plano de la existencia y de la inexistencia. Si, por ejemplo, yo tengo un determinado negocio y ese negocio no ha logrado configurar todos sus elementos estructurales, y al no configurar todos sus elementos estructurales, pues entonces aún no se ha configurado el supuesto hecho del negocio jurídico, estaré frente a una situación de inexistencia. Estaré frente a una situación que, con relación a una definición, nosotros podemos decir que esta situación de inexistencia se aproxima a la irrelevancia jurídica.
Podrán haber intentos de manifestación de voluntad, pero esos intentos de manifestación de voluntad no llegan a configurar la hipótesis negocial. Ese es el vehículo, con todas las piezas desarmadas. Perdón, esa es la habitación con las piezas desarmadas. No puedo decir que hay un vehículo. Pero claro, pasa en un segundo momento que el vehículo ya está armado, entonces yo ya puedo decir que el vehículo existe. Pero hay un problema con la estructura de ese vehículo. Tiene, por ejemplo, el motor fundido y por eso no puede avanzar. O tiene la llanta pinchada y por eso no puede avanzar. En ese escenario, estaré frente al plano de la existencia porque el vehículo existe como tal. El negocio existe como tal. Y ahí no tendré un problema de inexistencia. Ahí lo que tendré es un problema de invalidez. Un problema de regularidad al momento de evaluar las hipótesis o al momento de evaluar el negocio jurídico. El negocio se ha celebrado. Tengo negocio. Es jurídicamente relevante. Tan jurídicamente relevante que tendré que establecer si ese negocio, por ejemplo, tiene algún problema estructural. Si tiene algún problema en la capacidad de los sujetos, si tiene algún problema en la manifestación de voluntad, si tiene algún problema en el objeto que fue materia de contratación, algún problema en la formalidad. En esos escenarios yo hablaré de un negocio jurídico existente, pero si tiene problemas estructurales, si tiene problemas de regularidad, frente a un negocio jurídico inválido. Distinta es la situación que se presenta en la tercera habitación, donde el vehículo está armado, donde los componentes del vehículo están en perfectas condiciones, pero hay un factor externo que impide que el vehículo funcione para lo que normalmente funcionan los vehículos, para el traslado de personas. Si seguimos el mismo paralelo, yo podré decir, tengo un negocio celebrado, existente, un negocio donde todos los elementos del mismo están perfectamente configurados, válido, o sea, tengo un objeto posible, tengo un objeto físico y jurídicamente posible, tengo una manifestación de voluntad, tengo una formalidad seguida conforme lo determina el ordenamiento, tengo un supuesto donde la licitud caracteriza la finalidad de las partes, está perfectamente estructurado. Entonces el problema no es estructural, el problema es ajeno a la estructura. Ese problema ajeno a la estructura determina que el vehículo no pueda ser utilizado para aquello que debería ser utilizado, el transporte. El negocio no va a poder servir para aquello que sirve el negocio. El contrato no va a poder transferir, el contrato de compraventa no va a poder transferir propiedad, el contrato de arrendamiento no va a poder transferir uso, el contrato de mutuo no va a poder transferir un bien fungible, pero no es un problema estructural, es un problema ajeno a esa estructura, es un problema extrínseco. En ese caso, podremos decir que el negocio jurídico es válido, pero siendo válido, el negocio jurídico es ineficaz. En la primera habitación no tengo vehículo, negocio inexistente. En la segunda habitación tengo un vehículo, pero con un problema en la estructura, negocio inválido. En la tercera habitación tengo un vehículo perfectamente construido, pero que por un factor externo deja de funcionar. Tengo un negocio ineficaz. Esta analogía creo yo que permite ser una primera presentación a estos distintos planos que uno se encuentra al momento en que se enfrenta al negocio jurídico y una primera forma de entender las patologías negociales. Si esta idea ha quedado claro, si esta idea la he logrado transmitir con claridad, de allí se deriva tres consecuencias que son tremendamente importantes que se puedan captar. Primera consecuencia, que cuando estamos hablando de existencia, validez y eficacia, la existencia es un presupuesto de lo demás. O sea, si el vehículo ni siquiera está armado, yo no puedo discutir si es que el motor está fundido y por eso no funciona el vehículo. Es irrelevante que yo discuta si es que las llantas están pinchadas.
Es irrelevante que yo discuta si es que el automóvil se quedó sin gasolina, porque ni siquiera tengo el automóvil. Lo mismo pasa en materia negocial. Si el negocio es inexistente, de nada sirve hablar de validez o de invalidez, porque el negocio es jurídicamente irrelevante. Si el negocio es inexistente, de nada sirve hablar de eficacia o de ineficacia, porque el negocio es jurídicamente irrelevante. Entonces, la primera consecuencia práctica de esta clasificación es entender que el plano de la existencia es un presupuesto del plano de la validez y es un presupuesto del plano de la eficacia. Primera consecuencia práctica. Si el negocio no existe, de poco servirá la nulidad del 219, de poco servirá la anulabilidad del 221, de poco servirá que hablemos de la resolución del 1428, del 1429 o del 1430. El negocio es jurídicamente irrelevante. En segundo lugar, segunda consecuencia práctica. Si bien es cierto, la existencia es un presupuesto de la validez y de la eficacia, nosotros no podemos afirmar que la validez sea un presupuesto de la eficacia. ¿Cómo? Sí, no podemos afirmar que la validez sea un presupuesto de la eficacia. ¿En qué sentido? En que es perfecta, en que, digamos, lo normal es que un negocio válido produzca efectos. Es lo normal. Pero podría ser perfectamente posible que un negocio siendo válido no produzca efectos. Lo deseable, lo querido, es que el negocio válido produzca efectos. Si yo celebro una compraventa, lo ideal, una vez ya celebrada la compraventa, es decir, ya que pasé el plano de la existencia, una vez celebrada la compraventa, lo ideal es que surja la obligación de transferir la propiedad, surja la obligación de pagar el precio. Si celebro un contrato de arrendamiento, lo ideal es que se cede en uso del bien, surja la obligación de ceder en uso del bien, lo ideal es que se pague la renta en dinero. La validez normalmente va de la mano con la eficacia. Pero podría ser perfectamente posible un escenario en el cual el contrato sea válido, pero no produzca efectos. Es decir, tengo un negocio jurídico válido, pero ineficaz. Pensemos, por ejemplo, en la resolución del contrato. La resolución del contrato va a determinar la privación de efectos del contrato, pero el contrato ha sido perfectamente válido. El contrato no ha tenido un problema en su estructura. El incumplimiento de las partes no hace nulo el contrato. El incumplimiento de las partes no hace anulable el contrato. lpderecho.p